lo cual estaremos hablando sobre el propósito, la meta que tenían aquellos discípulos y diáconos del Señor. Hechos capítulo 6, versículo 8 en adelante, amén. Hechos capítulo 6, versículo 8. Gracias, Señor Jesús. Habiéndolo encontrado, mis hermanos, amén, vamos a la lectura de su palabra, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice así como título: Esteban lleno de gracia y de poder. Y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos, de los de Cirene, de los de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron, dice, al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y el sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestros padres Abraham, y estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y les dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Vamos a dejar hasta ahí la palabra del Señor, amén. Que el Señor los bendiga en esta noche. Oramos al Señor, amén. Padre mío, te damos gracias, Señor. Alabamos y bendecimos tu santo nombre, oh Dios. Porque de esta manera, Señor amado, tú hablas, Señor amado, nuestra vida, nuestro corazón. Padre Dios, este es el, Padre mío, Señor amado, este es el registro, Señor, de los primeros cristianos, Señor. De tu primera iglesia, Señor. Cómo se movían, qué pensaban, cómo hablaban, Señor, con el amor que te servían, poderoso Dios. Te lo ruego, Señor amado, a través de esta palabra, a través del mensaje, tú transmites, Padre mío, lo que tú quieres de tu iglesia, lo que tú quieres, Padre mío, de tu pueblo, Señor. Tal vez no solamente en este año, sino que cada día o todos los días de nuestra vida, Señor. Cómo debemos servirte, Señor amado, cómo debemos creer, oh Dios. En el nombre de Jesús, por tu palabra, bendice, edifica tu iglesia en esta hora. Padre Santo, prepara nuestros corazones como buena tierra, oh Dios. Dios Santo, te lo ruego en esta hora, al momento de predicarse tu palabra, el mensaje, haya respeto, Padre mío, haya orden, haya silencio, Señor. Padre mío, te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Si hubiera oposición espiritual, toda obra del diablo, Señor amado, tú la reprendas, la eches fuera de este lugar, mi Dios. Dios Santo, en el nombre de Jesús, tu palabra ser predicada, para la gloria del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las glorias son para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Toman asiento, mis hermanos. Amén.
Y así la palabra del Señor relataba, amén, sobre el evangelismo, la dedicación de Esteban. Dios bendiga a la iglesia del Señor, que era diácono de la iglesia para predicar la palabra de Dios. Al final del capítulo 7, ¿cierto? Habla ahí el 59, 7:59, y dice: y apedreando a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas, clamó a gran voz diciendo: no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No dice murió, dice durmió. Amén, porque los que mueren en Cristo, dice que ellos duermen y un día serán despertados. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Dice la palabra del Señor, amén, que Esteban era dentro de aquellos de los diáconos los cuales fueron escogidos, porque aún desde los principios, amén, de cuánto fue constituida la iglesia apostólica, con los apóstoles, ¿verdad, hermano? Los discípulos del Señor, ellos empezaron a predicar la palabra de Dios, y cuando predicaban la palabra del Señor, amén, dice que grandes multitudes creían, grandes multitudes venían a los pies de Cristo, y de esta manera dice que ellos tenían arduo trabajo en la obra del Señor. Y cuando ellos dicen que tenían grande responsabilidad en la obra de Dios, y a través de la predicación, hubieron, ¿verdad, hermanos?, personas, amén, de los griegos que dijeron: nuestras viudas, nuestros huérfanos están siendo desatendidos. Y los apóstoles dijeron, amén, porque ellos tenían clara la visión por lo cual Dios les había llamado, que ellos, amén, hermano, no tenían que apartarse de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que traía bendición a la iglesia. La palabra de Dios, Dios bendiga a la iglesia del Señor, es la que traía bendición allá en la calle. La palabra de Dios, hermano, es la que trae bendición en la casa. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? La palabra de Dios es la que trae bendición en el colegio, en el trabajo, en todo lugar. Dice que de esta manera los apóstoles creían, los apóstoles y discípulos del Señor creían, ¿verdad, hermano?, en esta base que le había enseñado el Señor por 3 años y medio, amén, que tenían que guardar y predicar la palabra del Señor. Por eso dice que en el último, ¿verdad, hermano?, mandamiento, o cuando el Señor le mandó, ¿verdad, hermano, cierto?, la gran comisión, y de predicar el evangelio a toda criatura, y aquel que creyese y fuese bautizado, este será salvo. Entonces era una norma, era una regla para ellos. Dios bendiga a la iglesia del Señor, que era lo más importante. Entonces dice aquí, ¿verdad, hermano?, la palabra del Señor, desde el 1:6:1 dice: elección de los 7 diáconos. En aquellos mismos días, dice, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración, dice, de los griegos contra los hebreos, de que las viudas, dice, de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que con esto, hermano, tal vez desacuerdo genera, ¿verdad, hermano, cierto?, la elección de 7 diáconos más. Entonces dice que 7 diáconos eran como para que ellos vinieran, ¿verdad, hermano?, y atendieran las mesas, atendieran las viudas, atendieran a los huérfanos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O sea, Dios dice que Él tenía todo bajo control dentro de la obra del Señor. Porque muchas veces nosotros podemos pensar que algo, tal vez hay alguna falencia en cierta cosa, pero si nosotros nos dedicamos a la palabra del Señor, Dios va a ordenar todas las cosas dentro de la iglesia y así también en nuestro hogar. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Porque dice la palabra de Dios, amén, es aquella que producía señales, amén, grande milagro, porque la palabra de Dios es la que tenía y tiene poder para hacer todas las cosas. Entonces dice que ellos, ¿verdad, hermano?, dijeron, ¿verdad?, nuestras viudas, amén, están siendo tal vez postergadas con la distribución diaria. Entonces dice, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Que Dios nos ayude, hermano, para nosotros también tener esa sabiduría. Porque a veces Dios a nosotros nos pone una responsabilidad dentro de la iglesia y nosotros queremos hacer otra porque nos gusta más, porque nos acomoda más.
Y a veces Dios nos ha puesto, ¿verdad, hermano, cierto?, con dirección del cielo a hacer lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer. Y dice que de esta manera, Dios bendiga a la iglesia del Señor, los discípulos que llevaban la palabra, ellos dijeron, no es justo. La palabra tiene que ir primero. No podemos descuidar la palabra del Señor. Porque dice que ellos entendían, amén, que a través de la palabra Dios ordenaba a la iglesia y Dios traía nuevos creyentes. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Porque muchas veces nosotros decimos, yo vine porque me invitaron, porque yo sentí, por esto otro. Pero los que lo mantienen la palabra de Dios dentro de la obra del Señor. Mis palabras son vida, dijo el maestro. Así dijo el buen pastor, mis palabras son vida. Amén, hermano. Y dice que aquel que comiere esas palabras, amén, no tendrá hambre jamás. Porque esa palabra será un pan vivo. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Nosotros tenemos que alimentarnos de ese pan vivo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que cuando fueron, ¿verdad, hermano? Le dijeron, bueno, buscad usted hombre. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque habían hombres que tenían que cumplir ciertos requisitos dentro de la obra del Señor. Hombres que tenían, o mujeres que tenían que cumplir ciertos requisitos de la obra de Dios. En aquel tiempo dice que eran solo varones. Eran solo diáconos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y cuando fueron ellos llamados, ellos dijeron, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Cuando dice, buscad, el versículo 3, pues hermano de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Cuando Dios bendiga nuestra vida, nos quiere honrar, hermano, Dios nos quiere bendecir. Yo no sé qué meta tiene usted para este año. Yo no sé si realmente usted se pone meta o no. Dios bendiga a la iglesia del Señor, como decía en un principio, tal vez para el año pasado, o que ya, verdad, hermano, cierto, ha quedado atrás. Usted tenía meta, no sé si la habrá cumplido, la habrá alcanzado, ¿no? Metas espirituales estoy hablando. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Metas dentro de la obra del Señor, que cuadremos dentro de, verdad, hermano, del marco que Dios quiere para nosotros. No como yo pienso, ni como yo quiero, sino que como Dios demanda, y así también como Dios, verdad, hermano, cierto, nos exige a través de la palabra del Señor. Porque dice que una de las primeras cosas que tenía que tener aquellos varones era buen testimonio. Dios bendiga a la iglesia del Señor. 7 hermanos, pues, de entre vosotros, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Llenos del Espíritu Santo, llenos de la presencia de Dios. Hombres, verdad, hermano, idóneos con el Espíritu Santo de Dios. Hombres que sientan, verdad, hermano, cierto, de que el Espíritu les toca, que el Espíritu les dirige, que el Espíritu, Dios bendiga a la iglesia del Señor, es aquel que dice la Escritura, amén, que los hijos de Dios, verdad, hermano, cierto, son aquellos tales los cuales son guiados por el Espíritu de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O sea, aquel diácono, aquel hijo de Dios, aquel obrero, amén, no hace lo que quiere, no hace, verdad, hermano, conforme a nuestro parecer personal, sino que dice que se deja trabajar o dirigir a través de la palabra de Dios o por el Espíritu Santo de Dios. Y así, de esta manera, dice que ellos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, ellos consideraban, hermano, que estar dentro de la sinagoga o estar dentro tal vez de un lugar, amén, de un tabernáculo o de una casa en la cual se reunían, lo más importante no era el servicio tal vez que iban a realizar, o dentro de la iglesia, del templo, aunque es bueno, es bonito que nos congreguemos, pero dice que el evangelio iba más allá de estar congregados 2 horas, 1 hora y media dentro de la casa del Señor. Porque ellos se estaban capacitando, Dios bendiga a la iglesia del Señor, aquellos discípulos y aquellos diáconos, para salir a predicar la palabra del Señor afuera. Para que en el día del punto, en el día tal vez de la campaña, en el día, Dios bendiga a la iglesia del Señor, en cuanto Dios, verdad, hermano, cierto, por el Espíritu me haya dirigido, me haya hablado, haya estado en el encuadro que Dios demanda de mi vida, con un testimonio que Dios corresponde, y ahí Dios trae bendición a nuestras vidas. Porque ningún diácono, ningún discípulo podía andar, verdad, hermano, conforme a su parecer, sino que tenía que andar conforme a la dirección de Dios, para que Dios trajera bendición a mi vida, Dios trajera bendición a mi iglesia. Dios bendiga a la iglesia del Señor.
Y dice que de esta manera ellos atendían las mesas, atendían las viudas, Dios bendiga a la iglesia del Señor, atendían, ¿verdad, hermano, cierto? Aquellos diáconos, las casas, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Este, hermano, es el modelo de toda iglesia. Por si alguien se pregunta alguna vez, ¿por qué no hay diáconos en la iglesia? Sinceramente, porque no han sido capaces de ser diáconos. Porque no cumplen los requisitos de diáconos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Así que por eso, si algún día se pregunta, Dios bendiga a la iglesia del Señor, el sentido, yo siempre he dicho, cuando hay diácono, cuando alguien se va a honrar en la iglesia, se le hace tal vez un lavado de pies, se le hace un ungimiento, se hacen muchas cosas que se pierden, amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor, cuando no está la bendición y la dirección de estas almas que realmente, verdad, hermano, cierto, se han entregado al Señor como Dios demandaba. Persona, Dios bendiga a la iglesia del Señor, de buen testimonio, no solamente dentro de la iglesia, sino que, verdad, hermano, cierto, tal vez en la calle, tal vez en el trabajo, tal vez en las casas. Dios bendiga a la iglesia del Señor, de los familiares. Debía haber una, verdad, hermano, un testimonio, verdad, hermano, y un fuego, como se puede decir, hermano, de predicar la palabra del Señor. Porque aquí nos cuesta, hermano, de repente mandar a orar a alguien. No estoy hablando de los nuevos, que todos tienen que aprender. Nos cuesta mandar a orar a alguien, a ungir a alguien. Por ejemplo, doy un ejemplo el otro día. Dije, los hermanos, estábamos cantando que sientan la bendición, amén. O que intercedan, que quieran pasar a interceder. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Cuando uno dice interceder, que muchas veces poco lo comprenden, pasan a orar y terminan orando por la palabra. Amén. El hermano se detiene ahí e intercede por los que están acá, o para que la presencia de Dios, amén, se manifieste en la iglesia y sean rotas las cadenas. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Estoy pidiendo ayuda, estoy pidiendo apoyo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Cuando digo los hermanos, ¿verdad, hermanos, que son un poquito más maduros o que sienten la presencia de Dios, pasen a clamar al Señor, porque muchas veces venimos atados. Muchas veces venimos encadenados. Muchas veces venimos tal vez con enojo, con ira. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Venimos con rebeldía a la casa de Dios. Y se nos habla por la palabra, y por la palabra no nos queremos libertad. Y a veces Dios quiere libertarnos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y que su Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones y nos redarguya. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Cree en ese Dios que yo estoy hablando, estoy creyendo en esta tarde, hermano? ¿No? ¿Cuántos creen en ese Dios que nos habla por su palabra? Y dice que Esteban, Dios bendiga a la iglesia del Señor, predicó, ¿verdad, hermano, cierto?, en la sinagoga, y hablaba, y dice que era tan más que elocuente, tan lleno de poder esa palabra que hablaba. Era tan poderosa la palabra que hablaba Esteban. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que nadie podía refutar las palabras que Esteban hablaba. Porque un hombre que vivía la palabra de Dios, el hombre que no solamente examinaba las escrituras, que cantaba, Dios bendiga, aún tal vez lo que cantaba este hombre lo creía. Un hombre totalmente consagrado a Dios. Y cuando él predicaba, dice que todos, ¿verdad, hermano?, también se llenaban de ira, se llenaban de enojo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque de mucho, Dios bendiga a la iglesia del Señor, a veces se ven los rostros que como que no están conformes con la palabra. Esta iglesia muchas veces se goza, hermano, con la alabanza, pero con la palabra no se enmudece. Cierran sus labios. No confirman un amén aunque han leído la palabra, no creen. Creen que el pastor es el que está hablando. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y el Espíritu Santo el que quiere redarguir nuestras vidas, nuestros corazones. El Espíritu Santo el que nos quiere dirigir en este nuevo año y decir, tal vez el año pasado fui, tal vez, cierto, de alguna manera, ¿verdad, hermano?, rebelde a la visión de Dios, a lo que me llamó Dios. Dios me llamó tal vez a amar, tengo que amar. Dios me llamó a orar, tengo que orar. Dios puso en mi corazón ayunar, tengo que ayunar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y tal vez muchos de aquellos compromisos, hermanos, no lo alcancé ninguno delante de la presencia de Dios. Y después venimos a demandar delante del Señor. Y cuando dice, de verdad, hermano, cierto, que estos diáconos estaban predicando, Esteban, amén, se levantaron.
Porque cuando se predica la palabra del Señor, hermano, yo me gozo cuando muchas veces hay lucha, hay problemas, porque yo digo la palabra de Dios está causando efecto. No es que me alegro con los que se rebelan, sino que considero de que la palabra de Dios está causando efecto. Porque en algunos causa que se gocen y en otros que se enojen. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O en otros, ¿verdad, hermano? Cierto, que se quieran rebelar. Porque esa obra es una obra del enemigo. Es una obra espiritual, hermano. Porque esas son luchas, ¿verdad, hermano? Cierto, que luchan, dice, entre sí, dentro de nuestros miembros. Y eso no le pasa solamente al nuevo. Muchas veces le pasa a aquel que lleva tiempo y no ha querido someterse a la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces sigo leyendo y decía, no es justo, decía los discípulos, que dejemos la palabra, amén. Buscad pues hombre, hermano de vosotros, 7 de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes, dice, encarguemos, dice, de este trabajo. Y nosotros persistiremos, dice, en la oración y en el ministerio de la palabra. Ellos, hermanos, ya tenían, ¿verdad, hermano? Cierto, ya sabían a lo que Dios le había llamado. Muchos de nosotros ya llevamos, cierto, siempre lo digo, pero parece que entra por aquí, sale por acá, que los que llevamos algo más de 3 años en la iglesia, amén, aquí se predica la palabra todos los días, o habla Dios por su Espíritu Santo, y si no hemos querido oír o atender la voz de Dios, nunca vamos a crecer. Nunca vamos a lograr nada en lo espiritual. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice, a esto encarguemos, pero nosotros persistiremos en el ministerio de la palabra. Y dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Este hombre tenía fe y estaba, ¿verdad, hermano?, el Espíritu Santo con él. Y a Felipe, amén, hermano, ¿cuántos lo creen así? Dice que por hermano Felipe también hacía grandes maravillas al Señor. Aquel que bautizó, ¿verdad, hermano, cierto, al eunuco de aquella reina de Candace de Etiopía. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O sea, fue llamado, hermano, para hacer una obra grande dentro de las manos del Señor. ¿O usted cree, considera, cuando un día esté descoordinando usted, o tal vez por misericordia predicando, y llegue un alma nueva? ¿Usted cree que siempre va a estar el pastor? Porque el pastor tiene que predicarle, el pastor tiene que, ¿verdad, hermano?, llamarlo. Dios le va a usar a usted también. Dios le va a honrar a usted por misericordia también. Pero tiene que hacer lo que hacía Felipe, lo que hacía Esteban. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y también procuro a Nicanor, dice, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Dice, a los cuales presentaron, dice, ante los apóstoles, quienes orando, dice, les impusieron las manos. O sea, el orden que Dios quiere, hermano, para bendición de la iglesia, para bendición de nuestras vidas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, Dios nos guarde en el día de hoy, amén. Dice también de esta manera, amén. Dice, a los cuales, dice, que le impusieron la mano y crecía, dice el versículo 7, la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También, dice, muchos de los sacerdotes obedecieron a la fe. Muchas veces nosotros creemos, no, es que el familiar que tengo es totalmente cerrado, es difícil de que llegue, ¿verdad, hermano? Para Dios no hay nada imposible. Usted no sabe con quién Dios está trabajando, en qué corazón Dios está trabajando. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y a veces es necesario que lleve uno nuevo, ¿verdad, hermano? Para que nosotros veamos cómo se goza el nuevo, cómo agradece a aquel alma nueva, aquel, ¿verdad, hermano?, que reconoce perdón de Dios en sus corazones. Dios bendiga a la iglesia del Señor. El Señor bendiga, hermano, nuestras vidas. Y así dijeron, ¿verdad, hermano, cierto, aquellos discípulos, amén. Porque nosotros, hermano, a veces ponemos planes conforme a nosotros queremos. Y nosotros decimos, es que este año yo voy a hacer y voy a trabajar de esta manera. A veces tal vez, cierto, en lo secular. Y a veces también, ¿verdad, hermano, cierto, en lo espiritual. Y nosotros nos ponemos, ¿verdad, hermano, cierto, una agenda, como podemos decir, 2024. Y esto es yo lo que voy a hacer, esto es lo que voy a vender, esto es lo que voy a producir. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y eso a veces me está haciendo menguar y no crecer en la obra de Dios. Quizás esos planes que he puesto yo
o las circunstancias, ¿verdad, hermano cierto?, que se presentaron como aquellos diáconos, como aquellos discípulos, amén, que estaban desatendidas, porque ustedes le van a decir, ¿sabe que a ti te falta hacer cosas en tu casa? A ti te falta hacer cosas en tu trabajo. Lo que tú tienes que hacer, tal vez el negocio nuevo que salió, que tal vez demanda un poquito más de tiempo, pero te va a dar más remuneración, más dinero. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero Dios nos ayuda, hermano, a tener la sabiduría, a tener la palabra de Dios como la tuvieron aquellos apóstoles. Dijeron, no es verdad, hermano, cierto, justo. Dios bendiga a la iglesia del Señor, que nosotros desviemos nuestra mirada, que nosotros tal vez nos enfoquemos más en las cosas, los proyectos que tenemos, porque tal vez Dios nos va a sacar de la línea que Dios quiere para usarnos dentro de la iglesia. Porque dice dentro de la congregación, dentro de la obra de Dios, dentro de su pueblo, dice que Dios trae bendición y salvación a nuestra vida. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Porque si nosotros le servimos a un Dios vivo, Él nos trae bendición sobre nosotros. Dios nos ayude, Dios nos guarde en el día de hoy. Y dice que ese fue el enfoque principal, ¿verdad, hermano?, que tenían aquellos. Porque dice que aquellos que se levantaron, Dios bendiga a la iglesia del Señor, contra la obra de Dios. Algunos no se levantan, ¿verdad, hermano cierto?, para hacerlo en la guerra, pero algunos se levantan para poner propuestas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Algunos se levantan para poner propuestas y decir, ¿y qué tal si hacemos esto? ¿Y qué tal si lo hacemos de esta manera? Pero dice que Esteban, lleno de gracia y del poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces dice, se levantaron uno de la sinagoga. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que ellos dijeron, ¿verdad, hermano cierto?, los apóstoles, que Esteban, Dios bendiga a la iglesia del Señor, iba a tener luchas, iba a tener pruebas. Si se decidía a predicar la palabra del Señor, iba a tener oposición. Porque aquel hermano que se decide, ¿verdad, hermano y hermana, que se decide a servirle a Dios, va a tener luchas y pruebas delante de la presencia del Señor. Y cuando tenga luchas y pruebas de parte del Señor, va a entender que está haciendo lo correcto. Va entendiendo que está haciendo lo bueno. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que aquel, Dios bendiga a la iglesia del Señor, se levantaron, amén. Aquellos de la sinagoga, uno de los libertos, llamado los libertos, otro de Cirene, de Alejandría. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Yo no sé, hermano, qué ideología tenían ellos. Porque muchas veces el enemigo, hermano, tiene muy suspicaz, es muy astuto. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque quien dice, de verdad, hermano cierto, les mandó toda la caballería a Esteban, para que mientras él predicaba, otros, verdad, hermano cierto, pudieran hacer caer el mensaje que traía Dios para aquel pueblo. Y tal vez, verdad, hermano cierto, los de Alejandría traían, verdad, hermano cierto, su teología, traían su palabra, traían, verdad, hermano cierto, tal vez la palabra, verdad, hermano cierto, a su manera. Y también dice que venían de Asia y de Sicilia. Y ellos disputaban con Esteban. Pero no era con Esteban que disputaban, Dios bendiga a la iglesia del Señor, sino que ellos dicen que se contradecían a aquel que había llamado a Esteban. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Aquel que muchas veces está honrando al predicador, está honrando a la iglesia, le está honrando al pastor. Muchas veces algunos se levantan, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y no están luchando contra el pastor, contra el predicador, sino que se están levantando contra Dios. Y así dice la palabra del Señor, amén. Que Esteban, ¿verdad, hermano cierto?, seguía predicando e insistía, pero no podían resistir, dice, la sabiduría y el espíritu con que hablaba. ¿Se da cuenta, hermano? Si yo quiero ser usado el día de mañana, tengo que también esforzarme por leer la palabra de Dios. Porque no podían resistir, muchas cosas le podían decir, pero él se afirmaba en su fe. Él se afirmaba en el Dios que creía. Para los hermanos o las hermanas, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que se van a bautizar, ellos tienen que afirmarse en la fe que Dios les ha llamado. Amén, en el Dios que han creído.
En aquel, ¿verdad, hermano, cierto? Que les convenció para bajar a las aguas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y decirle, Señor, ahora tú dame más fuerza, tú dame más poder, dame tal vez cierto más amor para servirte. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que esa era la meta que trataba de cumplir Esteban. Sobre todo aquello, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que no podían resistir la palabra de este hombre que predicaba el Evangelio. Porque quizás todo aquello, hermano, como decía, ideología distinta, forma de pensar distinta. Hay tanto, ¿verdad, hermano, cierto? Evangelio transgiversado en el día de hoy. Evangelio, ¿verdad, hermano? Que no demanda, ¿verdad, hermano? Una entrega sobre el cristiano. Que todos muchas veces en alguna iglesia, amén, hace poco presentaba una persona y me mostraba un video y ahí estaba, ¿verdad, hermano, cierto? Y esta iglesia, y esta es la doctrina, y esta es palabra de Dios, y esta es una palabra dura, según a ella le dolía. Pero cuando veo el video, Dios bendiga a la iglesia del Señor, se mostraba un desorden tremendo. Porque para muchas cosas nosotros también tenemos que ser ordenados para alabar al Señor. ¿De qué forma alabamos a Dios? ¿De qué forma nosotros le entregamos la alabanza a Dios? ¿Y de qué forma Dios empieza a manifestarse, hermano, en su pueblo? Porque así como nosotros entregamos la adoración, Dios se mueve a través de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios también es ordenado dentro de la iglesia de Dios. Pero a veces, ¿verdad, hermano, cierto? Cuando no se controla, ¿verdad, hermano, cierto? No se dirige o no se ministra bien el poder de Dios, hay un desorden totalmente, ¿verdad, hermano, cierto? Indiferente, ¿verdad, hermano? Dentro de la obra del Señor. Algunos como que andaban guiados por el Espíritu de Dios y otros como que imitaban lo que hacía el que andaban guiado por el Espíritu de Dios. Dios nos ayude y nos guarde en el día de hoy. Miren, hermano, dice así también que cuando dijeron los apóstoles, persistiremos, dice, en aquel dice, no basta únicamente el bautismo, dice, en el Espíritu Santo para ser un líder cristiano eficiente. Dice, los dirigentes, dice, de la iglesia deben dedicarse constantemente a la oración, a la predicación de la palabra. El verbo traducido persistiremos, dice, amén, dice, daba evidencia, dice, de una constante y resuelta fidelidad y de dar, dice, de mucho tiempo a cierto curso de acción, dice, de acción de los apóstoles. Porque muchas veces nosotros prometemos hacer cosas y eso, ¿verdad, hermano? No lo cumplimos con la acción o con el hecho de hacer las cosas. Los apóstoles dijeron, vamos a persistir, amén, en la predicación, amén, en la oración, en la lectura de la palabra, amén. Y dice que ellos, ¿verdad, hermano? Lo que ellos prometieron, ellos lo cumplieron. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Vamos a seguir leyendo, miren. Estaban, dice, convencidos de que la oración y el ministerio de la palabra eran, dice, la obra máxima de los creyentes. Amén, hermano. La oración y la predicación de la palabra. Dios nos ayude y nos guarde en el día de hoy, amén. Para que ese sentimiento pueda estar también en su corazón. Para que ese sentimiento, hermano, pueda estar también y nosotros el día de mañana podamos considerarnos discípulos del Señor. Porque si no somos, ¿verdad, hermano, discípulos del Señor, simplemente nosotros vamos a ser simpatizantes de la palabra de Dios. Simpatizantes, ¿verdad, hermano, cierto, del Evangelio. A mí me gusta, yo le sirvo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero yo no guardo la palabra del Señor. Yo no pongo por obra la palabra de Dios. Y dice que aquel que no pone la palabra del Señor, el Señor dijo, aquellos que guardan mi palabra, estos son mis discípulos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y nos guarde en el día de hoy. Amén. Dice así también, amén, que Esteban, lleno de la gracia y del poder de Dios. Dice, el Espíritu Santo capacitó a Esteban, dice, para hacer grandes prodigios y señales entre el pueblo. Dice, le dio gran sabiduría para predicar el Evangelio. De una manera tal, dice, que los adversarios no podían refutar sus argumentos. Dios entrega la gracia, hermano. Dios entrega, ¿verdad, hermano, la sabiduría. Dios da la virtud, el poder a aquel que se la pida. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Así que usted, si quiere bendecir y crecer en la obra de Dios, pídaselo a Dios. Pida consejo a Dios.
Pida consejo a la iglesia. Dios bendiga. ¿Cómo puedo esforzarme más? ¿Me ayudaría a orar? Claro, oremos al Señor. Yo no puedo saber los corazones, los pensamientos de cada uno de nosotros, de los jóvenes. Ahí tienen a la pastora, ahí tienen el líder de joven. Los niños, hay alguien que tiene una necesidad, hay también alguien que le enseña. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero el que quiera esforzarse, dice que ese, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios honra a aquellos que le honran, a aquellos que le buscan. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y nos guarde en el día de hoy. ¿Quién nos quiere hablar la palabra del Señor? Amén. Que nosotros tenemos que volver. Dios bendiga a la iglesia del Señor, así como lo hacía la primera iglesia. Aquellos que se esforzaban a través de la palabra del Señor, a aquellos que se esforzaban a través de la oración. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Como decía, para terminar, yo no sé cuántas metas nos hemos propuesto como agenda para este 2024, pero de las cuales estará la consagración, la santidad, el trabajo en la obra de Dios, para que lleguemos, ¿verdad, hermano cierto? Tal vez a esforzarnos a ser honrados y cumplamos los requisitos que Dios demandaba de ser aquello. Dios bendiga, como dice aquellos diáconos, amén, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría de Dios. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, amén. Le invito a estar orando por la palabra del Señor, amén. ¿A cuántos de los jóvenes, amén, a cuántos le ha hablado la palabra del Señor? Tal vez hay anhelo en su corazón.